Hola, hola, bienvenidos todos esta tarde acá al mediodía. Tenemos un tema interesantísimo para que ustedes nos sigan a lo largo del programa. Por supuesto, también díganle a su familia que se conecte ya con Al Mediodía. Es importantísimo, como siempre, los temas que tratamos aquí. Vane, hola. ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio que está dedicado a la familia ecuatoriana en este día 14 de septiembre, día jueves. Póngale ganas y póngale corazón a todo lo que usted esté planificando, pero nosotros le ponemos los temas para el debate familiar. Hoy estaremos hablando, como dijo Arturo, de algo muy importante. Tiene que ver con los fenómenos naturales que hemos presenciado en las últimas semanas, en los últimos días. ¿Qué está pasando con el planeta? Será lo que queremos preguntar a nuestros expertos el día de hoy. Hay quienes dicen todavía, Vanessa, que esto no se debe al cambio climático, o por lo menos del cambio climático, que puede ser evidente, no tiene nada que ver con las agresiones del ser humano a la naturaleza. Ellos dicen que este es un proceso normal y que cíclicamente pasa en el planeta. ¿Será? Bueno, eso nos contestarán también los expertos. Y veremos qué tan normal es que tengamos 3 huracanes al mismo tiempo generados en el Atlántico. Veamos también cuál es la función de esos huracanes, porque sépalo usted, yo le estaba leyendo, pero nos lo dirán más adelante los especialistas, que estos huracanes tienen una función determinada en el tema de equilibrar las temperaturas a nivel de los polos. Vamos y hasta a ver de cuál limpieza. Es la función. Sí. Dicen por ahí que hasta de limpieza, es decir, que esa parte de mar por la que pasan, por ejemplo, en el planeta en general, terminan depurando algunas cosas que nosotros hacemos, por supuesto. Bueno, veremos qué tan positivos y qué tan negativos, sobre todo cuando vamos a analizar el tema de los daños materiales y las víctimas mortales que dejaron estos fenómenos naturales. Eso a nivel del clima, del tiempo, pero también pasa algo en la tierra y son los terremotos, Arturo. Ha coincidido, pues, sobre todo en la misma zona, además, en México, más o menos Centroamérica, un poco Norteamérica, coincide que un terremoto gravísimo, con altísimas consecuencias, por supuesto, de alrededor de 8.2 en la escala de Richter, se dio el mismo día que uno de los huracanes llegaba, pues, a la península de Florida. Bueno, vamos a ver entonces y vamos a hacer el análisis. Si usted tiene preguntas, tiene inquietudes, hay gente, sobre todo hemos estado consultando a nivel ciudadano, que piensan que podrían suscitarse ese tipo de fenómenos naturales aquí. Los terremotos, pues ya lo sabemos, hemos hablado mucho sobre ese tema. Pero ¿qué pasa con los ciclones, con los huracanes y otro tipo de eventos climáticos que vemos en otras latitudes? ¿Podrían replicarse en nuestro territorio? La respuesta la veremos en esta hora de programa. ¿Sabes qué nos faltaba decir y que en realidad nos llamó muchísimo la atención? La nevada. Hace pocos días también hubo una nevada que le llamó la atención, no solamente una, en realidad fueron a día seguido vía Papayacta, una nevada que hizo cerrar el camino, por supuesto, y que nunca antes en la historia había pasado. Eso aquí en el Ecuador. Así que veamos eso, ¿te parece si iniciamos ya haciendo un recuento sobre estos fenómenos climáticos que hemos visto, como lo hemos dicho en los pasados días? Terremotos, huracanes. Vamos a ver qué más tenemos en la siguiente nota. Bienvenidas. Bienvenidos. Adelante. En las últimas semanas, las regiones del Caribe y América del Norte han sido golpeadas por varios fenómenos naturales. Empecemos por un terremoto en México a inicios de este mes. Con magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter, este seísmo sacudió al suroeste y el centro del país, provocando la muerte de casi 100 personas en Oaxaca y Chiapas, según confirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata del movimiento telúrico más fuerte registrado en ese país desde 1932. Pero según los científicos, este podría ser solo el inicio de una serie de terremotos. México está atravesado por 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Esta última la que se activó hace pocos días. Por esta razón, México tiembla constantemente. Solo el año pasado se contabilizaron 15.400 sismos en todo el territorio, un promedio de 42 por día. Pero la región también enfrenta otro tipo de fenómenos. Hablemos de los huracanes. A inicios de 2017, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos predijeron una temporada de huracanes bastante activa. En agosto, el huracán Harvey tocó tierra en Texas en forma de tormenta categoría 4. Con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, oleajes de hasta 3,7 metros, inundaciones, numerosos daños materiales y al menos 30 víctimas mortales, parecía ser uno de los más fuertes que sorprendería a Estados Unidos. Pero este mes se formaron 3 más en el Atlántico: Irma, José y Katia. 3 huracanes simultáneamente. Parece algo extremo, pero es un fenómeno que sucede al menos una vez cada 10 años. En 2010 fueron Igor, Julia y Carl.
De los 3 recientes, el huracán Irma fue el más poderoso. A su paso por las islas del Caribe y Florida se intensificó rápidamente. Su intensidad subió en solo días a categoría 5 con vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Causó daños materiales en varias islas caribeñas como Cuba, donde fallecieron 10 personas. Otras 10 en San Bartolomé y San Martín, y 2 más en Puerto Rico a causa de las torrenciales lluvias. Ya en Estados Unidos, 3 personas perdieron la vida en Georgia y 1 en Carolina del Sur. En Miami se registraron apagones, caídas de edificios en construcción y anegamiento masivo. El alcalde Tomás Regalado, mientras se encontraba en la zona del desastre, indicó: "Es hora de que tengamos una conversación nacional sobre el cambio climático. Hay que protegerse, hay que pensar que estas anomalías se van a convertir en algo normal". Según las estimaciones, la reconstrucción de Texas y de Florida después del paso de estos huracanes costará hasta $200.000 millones. Un debate que surge en Estados Unidos, cuyo presidente anunció la salida del país del Acuerdo de París, aun cuando después de China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. El problema es que se pronosticaron de 3 a 5 huracanes intensos para esta temporada. Ya conocimos a Irma, Katia y José, pero todavía queda el resto de septiembre y octubre, y el Atlántico sigue caliente. 12 de la tarde con 6 minutos, 1 hora menos en territorio insular, y estamos hablando de este cambio climático, de los fenómenos naturales que están azotando varias partes del planeta. Usted está invitado a participar, pero tenemos como siempre a 2 especialistas que van a despejar todas esas inquietudes, las que surgen aquí en el estudio, pero también las que surjan en el interior del seno familiar. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Cáceres, él es director de Estudios e Investigación y Desarrollo Hidrometeorológico del INAME. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Jorge Núñez Jara, él es especialista en cambio climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Con ellos estaremos dialogando en unos minutos, Arturo, porque también tenemos que invitar a la gente a participar activamente. Claro que sí, agradecemos su presencia, pero sobre todo a ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, saben que este programa está dedicado para ustedes. Siempre es importante que nos llamen, las líneas ya están abiertas, 3970-822 o 3970-813. Son los teléfonos que desde este momento están habilitados para que usted pueda contactarse con nosotros y hacernos, por supuesto, cualquier pregunta o también cualquier reflexión. Antes de empezar el diálogo, nosotros queremos conectarnos directamente con Miami. Ahí está Luis Prado, quien nos va a informar un poco cómo han estado estos días y qué se espera para el futuro. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y dónde estás exactamente? Hola, Luis. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Sí, estoy en North Miami Beach en este momento. En este sitio, la gente, aún la energía eléctrica, no solamente se ha tenido problemas con energía, sino con alimentos. Pues al no las tiendas, los supermercados no pueden de los víveres que necesita la ciudadanía, los residentes de la Florida. A esta hora ya se contabiliza por este último huracán que hubo, el huracán Irma, se contabilizan 8 muertos en los calles de la Florida por este cambio climático, cambio que el presidente Trump no quiere tomar en cuenta, no quiere tratar y tener como política de Estado. Luis, el huracán se esperaba que sea de muchísima más gravedad, que llegue con intensidad mucho más alta. Afortunadamente entró por un lado que primero afectó a menos personas, es decir, si no me equivoco, por el lado occidental, y además con solamente categoría 3 y rápidamente bajó a categoría 2. ¿Qué hubiera pasado si entraba como categoría 5, que estaba planificado al principio en realidad? Ok, te actualizo un poco los datos. El huracán vino desde Cuba en categoría 3, se debilitó. Al llegar a la Florida, al estrecho de la Florida, donde están exactamente Key West, los cayos de la Florida, se encontró con un frente frío que bajaba. Y ese frente frío se encuentra con las aguas cálidas del huracán y se potencializó, se hizo más fuerte. Ganó categoría 4 y al estar en categoría 4, el efecto contrarreloj del huracán provocó que este se desviara hacia el oeste de la Florida. La costa floridana se salvó de que no vaya por el centro, sino por el oeste.
al pasar por Naples, por Tampa y luego de haber pasado por este sitio llamado Key West, la gente indicaba que ya se sentían estragos, ya se sentía que las casas se movían, los techos se iban a desprender. Si hubiera llegado en categoría 5, se asegura que hubiera sido desastroso. Ya se indicaba, el gobernador de la Florida, Rick Scott, indicó que por favor quienes tengan que irse lo hagan. En pocas palabras nos pedía que huyamos de acá de la Florida. Decidimos muchos quedarnos, decidimos muchos enfrentar este embate de la naturaleza, pero también decidimos que al enfrentarlo íbamos a ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque huir era un poco delicado, pues se estaba jugando, como jugábamos en Ecuador, a la cogida. Mientras se avanzaba, el huracán se dirigía a esos sectores donde a primera instancia se pretendía buscar buen recaudo. Luis, entendemos, te agradecemos que estés con nosotros y te pedimos por favor que mantengas el contacto durante todo el programa porque seguramente tengamos muchísimas más inquietudes para poder conversar y sobre todo para que nos cuentes cómo está la comunidad ecuatoriana y tu experiencia personal, por supuesto. Ok. Gracias, Vane. Bueno, seguimos entonces. Muchísimas gracias la presencia de nuestro amigo, compañero periodista Luis Prado en la ciudad de Miami. Ustedes, como ya dijo Arturo, también están invitados a participar. Y yo me quedo con unas palabras que vimos en el reportaje con el que abrimos este espacio, del alcalde de Miami, Tomás Regalado, que él decía, es momento ya de sentarnos a debatir sobre el cambio climático. Y lo dice una persona que forma parte de Estados Unidos, país que paradójicamente se decidió su separación del Acuerdo de París y que contamina el segundo contaminante del mundo. Entonces, es momento, y les preguntamos a nuestros invitados, de seguir debatiendo el cambio climático. Bienvenidos. Gracias. Bueno, hay que ponerle en contexto. Primero hay que destacar que, si bien es cierto que hemos tenido estos eventos para algunos anómalos, para otros naturales, digamos, normales, al mismo tiempo en otras partes del mundo las pérdidas son mucho más de mayor magnitud. En términos de pérdida de vidas humanas, de infraestructura, de impactos de corto, mediano y largo plazo. Es decir, esto no es lo único que está pasando en el mundo. Es decir, esto es obviamente una muestra nada más. Es apenas una muestra y obviamente responde a la tecnología. Y es el lugar más mediático. Y es el lugar más mediático, etcétera, etcétera. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es interesante, hace poco salió una encuesta realizada por una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, consultando justamente este tema. ¿Usted cree en el cambio climático? Y el 97% de los científicos dijeron que sí, pero el 47% de la población dijo que no. Increíble. Increíble, increíble. Y eso no creen en los científicos, al final, la población no cree en los científicos, sino un poco en el presidente en este caso. Y el tercer elemento es que atrás de todo esto, obviamente no sé si poderles llamar ideología, pero sí hay una forma de vida y hay una forma de mirar las cosas y obviamente el tema del poder. Atrás de todo esto hay un poder político, un poder económico, un poder social. Y de hecho atrás de todo esto no hay cómo esconder que atrás de todo esto está una producción energética muy importante en la cual son muy clarísimos las corporaciones que son dueñas de la producción, comercio, etcétera, de petróleo, por decir alguna de las cosas, ¿no? Entonces, son varios elementos que nos conllevan a esta situación. Pero lo interesante es que no es el primer evento. Recordemos, ya casi nos hemos olvidado de Katrina. Claro. Katrina es un ejemplo de lo que se debió haber hecho antes y de lo que se debió haber hecho después. Y este rato, la investigación post-evento, lo que nos está mostrando es que en lugar de enfrentar enfrentar desde el punto de vista social, económico, lo que se hizo en realidad fue enfrentar desde el punto de vista militar, es decir, más bien de control. Entonces, la pregunta es un poco en la línea que ustedes... ¿A dónde estamos yendo? Claro. O sea, en todo caso, el primero es el ser humano. Y lo que estamos viendo en la reacción es que lo que menos preocupa aparentemente es el ser humano. Y por otro lado es que nos descuidamos en invertir. Queremos negar una cosa que todo el mundo dice que sí,
cuando por intereses sociales, económicos, políticos o de cualquier envergadura estamos tomando este tipo de decisiones. Y lo malo es que, siendo en este caso Estados Unidos una potencia en todo el sentido de la palabra y una potencia política en toma de decisiones en el marco de las negociaciones de cambio climático, nos están arrastrando hacia eso, ¿no? Esa es la situación en realidad muy macro, ¿no? Y no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos viendo los efectos, son evidentes, pero todavía estamos hablando de mitigación y no estamos hablando de prevención. Estaba leyendo algunas publicaciones a través de los medios internacionales y decían, seguimos construyendo cerca del río, seguimos construyendo cerca de la orilla del mar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos preparando también nosotros al interior de nuestros hogares? ¿Y cómo estamos enfrentando los fenómenos naturales que son inminentes y que están aquí? Bien, es interesante la pregunta y darle una perspectiva mucho más integradora en términos de que el cambio climático, como tenemos afortunadamente muchísimas personas, muchísimos científicos y muchísimos gobiernos muy claro, es un problema real, es un problema que ya nos está afectando y es un problema que conforme avance el tiempo nos va a seguir afectando en mayor medida. En la magnitud de que estemos preparados para enfrentar estos impactos, pues nuestra capacidad de respuesta será mayor. Este es un tema que depende mucho de las capacidades que tienen los países, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, las comunidades, las familias, las personas. Y hay que mirarle a la problemática del cambio climático desde dos perspectivas. Así es como básicamente se combate este problema, atacando las causas o atacando los efectos. Atacando las causas básicamente a través de los procesos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sería la prevención y la mitigación que estábamos hablando. Digamos que en el argot del cambio climático, mitigar significa reducir emisiones. Prevenir está mucho más asociado con el término de adaptación. La adaptación al cambio climático es la prioridad de los países en desarrollo. Por supuesto, es la prioridad del Ecuador. Eso no significa que no cumplamos nuestros compromisos que como país hemos asumido. Por ejemplo, el último, a partir de julio hemos ratificado el Acuerdo de París, que implica, entre otras, implementar una serie de acciones conducentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ese es un compromiso global. Sin ser uno de los países más contaminantes, llegamos con propuestas a París. Exactamente, y de la misma manera estamos cumpliendo el compromiso. Ahora mismo, una de las iniciativas más importantes que se están gestando en el Ecuador es el proceso de formulación de estas contribuciones nacionalmente determinadas que marcan, entre otros aspectos, el tema, las metas, los hitos, los compromisos para reducir emisiones. Pero como digo, esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad desde el punto de vista social, económico, ambiental, es adaptar, es que la economía del país esté fuerte para enfrentar, para que esté en capacidad de afrontar los impactos y de recuperarse ante los efectos. Ahora, en la medida, perdón. Por favor, si le corto, usted sigue más adelante. Ahora hay los otros argumentos de ese 2 o 3% de los científicos quienes dicen que no tiene nada que ver el calentamiento global con la injerencia del hombre y que dicen que este es un proceso natural, que no hay nada que hacer al respecto y que más bien las economías deben fortalecerse para combatirlo y para poder sobrellevarlo de la mejor manera. Así entonces querría decir que no pueden dejar de producir, no pueden dejar de fabricar, en este caso riqueza y de generar riqueza para prepararse ante esta avalancha que no tiene forma de parar, es decir, que va a llegar de uno u otro modo. ¿Qué les decimos a ellos? Quizás también tienen razón. Mire, el desarrollo de la humanidad es una necesidad insoslayable. O sea, los pueblos no pueden, bajo el argumento de que eventualmente podemos causar daños globales, dejar de lado nuestro propio desarrollo y nuestro propio crecimiento, porque las necesidades de la población son muy grandes. Y son inmediatas. Hay que ser responsables, por supuesto, hay que aplicar conceptos como el desarrollo sostenible, la responsabilidad ambiental, entre muchos otros. Y en esa línea es que las actuaciones de los gobiernos, de las comunidades, de las familias, de todos y cada uno de nosotros puede contribuir, debe contribuir, porque este problema, como mencionaba antes, no es un problema a nivel de los gobiernos y no es un problema ambiental tampoco, es un problema fundamentalmente económico, social, de desarrollo.
En la década de los 60 y los 70, quienes ya tenemos algunos años, también algunos científicos negaban que el fumar producía cáncer. Claro. Pero Entonces, 40 años después estamos viendo de que no estaban tan acertados. Vamos a darle paso a nuestra primera llamada. Saludamos a Germán Vélez. Él nos contacta desde Puerto Viejo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Vanessa. ¿Cómo está? Lo que pasa es que en el calentamiento global, digo yo, mi opinión, que la Tierra es como el ser humano. Si nosotros nos cortamos el cabello y andamos en el sol, obviamente nos viene una cosa, o sea, nos viene un derramamiento de sangre por la nariz y no nos cubrimos la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas personas se dedican a la tala de árbol y el sol le pega en plenamente y no tiene protección de nada. Las personas se han dedicado a talar y a talar árboles y está desprotegida la tierra. Las personas no saben lo que están haciendo. Entonces, debemos considerar que la tierra es como nosotros los seres humanos. Si no tenemos protección en la cabeza cuando hace sol, obviamente nos va a provocar un daño. Nos viene derrame de sangre por la nariz y hay que mojarse la cabeza. Entonces, ¿qué queremos decir eso? Que necesitamos proteger nuestro planeta. Nosotros estamos siendo irresponsables y las leyes deben supervisar las personas que son buenas para decir, yo tengo 5.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, tengo ganado. Solo tienen potreros y el sol les pega plenamente y no tienen protección de nada. Entonces, debemos ver todo eso, cuidar el planeta. Y deben ser supervisadas todas las áreas de terreno. Deben las personas sembrar árboles. Excelente recomendación, Germán. Excelente recomendación y también excelente la comparación que usted hace. Si yo siento que algo me está haciendo mal, pues busco ayuda, expreso algún tipo de alerta. Podríamos hacer esa comparación de que la Tierra es como el ser humano. Excelente la recomendación. Y muchas gracias. Está abierta la línea telefónica 3970-813, 3970-822 para más comentarios y para más inquietudes. Y entonces, antes de irnos a la pausa, me gustaría conversar también, ingeniero, sobre, más bien, entender el fenómeno. ¿Qué es un huracán? ¿Qué es un ciclón? Y una de las preguntas con las que habríamos nosotros empezado este espacio, ¿hay la posibilidad de que suceda en las costas del Pacífico o no? Sí, antes de darle la respuesta y para sustentar la respuesta, hay que entender también la posición de los que se les llaman los escépticos, ese 3% de los científicos y el 50% de la población. Desde el punto de vista, el tomar una decisión oficial de que el cambio climático es atribuido a la intervención del hombre tiene implicaciones desde el punto de vista en las negociaciones de cambio climático en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por una frase que está dentro de la Convención, responsabilidades comunes y diferenciadas. Y las responsabilidades comunes y diferenciadas, entre otras cosas, de manera muy simple, lo que quiere decir es que los contaminantes, los generadores de las emisiones de gases del efecto invernadero históricos, tienen que reconocer que por esa situación estamos sufriendo lo que está pasando y eso tiene sus implicaciones económicas. Claro. Inclusive en ese 3% de los científicos y algunos políticos, no todo Estados Unidos, eso hay que tomar en cuenta, es Estados Unidos, pero hay estados que sí lo aceptan. Entonces, el tema es la atribución. Por ejemplo, es el que se está quejando, poniéndose pues, al criterio del presidente Trump. Y en la parte oeste de Estados Unidos hay estados en los cuales están trabajando. El tema es la atribución. Entonces, no es que niegan de que el clima está cambiando. Lo que niegan es que ese cambio de clima es la atribución a la intervención del hombre. Porque eso obviamente en el contexto de la negociación tiene sus complicaciones. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el tema de los huracanes y todo. Entonces, la pregunta es fácil, ¿no? ¿Es al cambio climático? Entonces, depende quién lo responda. No es por el cambio climático, es natural. Exactamente. Entonces, ese es un tema que hay que tenerle bien en cuenta, el tema de la atribución, porque es muy importante. En el tema de la formación, mire, no es que por primera vez hay este tipo de eventos. No, huracanes siempre ha habido. Siempre ha habido, ¿no es cierto? ¿Y tienen alguna función determinada también en el balance o en el equilibrio climático, no? Tiene una función en mantener el balance en general de todo el sistema. Pero veamos, para entenderle un poco de lo que está pasando y de lo que ya pasó.
Para que se produzca un tipo de este tipo de eventos, una anomalía climática grande, llamémosla así, porque toma diferentes nombres dependiendo de la evolución. Pero en el caso del Atlántico, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Existe, por el sistema de circulación de la atmósfera, existe una corriente, digamos, que viene desde África, llamémosla así, hacia el continente de África, americano. ahí empieza. Es uno de los elementos. El segundo elemento es que debe tener temperatura, la temperatura del agua debe ser anómalamente alta, más alta que sus alrededores, de tal manera que se genere un espacio en el cual vengan los vientos y obviamente, además de otros procesos físicos, se comienza a producir. ¿Son condiciones determinadas que pueden suceder en el Pacífico o no? De hecho, se produce en el Pacífico Norte. Se producen en el Atlántico, en el Pacífico Norte y también en el Océano Índico, ¿no es cierto? En algunas partes se produce. Tienen otros nombres por cuestiones geográficas, ¿Puede pero pasar en definitiva. en nuestras costas? A eso me voy. Entonces, cuando usted se genera, por ejemplo, tomando el caso de los últimos, por la rotación de la Tierra, ¿no es cierto? Toman no solo por la rotación de la Tierra, toman lo que nosotros vemos, el movimiento de torbellinos de una manera en el hemisferio norte, de otra manera en el hemisferio sur, y comienzan a movilizarse. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no llega a nuestras costas? Ahí viene el efecto de Coriolis, que de manera muy simple se puede explicar de esta manera. La Tierra está girando así, ¿no es cierto? Está girando así. Entonces, ese hecho de girar así, cuando usted se acerca a la línea ecuatorial, ese efecto es cero. Esa fuerza de Coriolis es de cero. Entonces, lo que le hace es que comienza esto a girar y ya no puede acercarse acá. No se acerca a nuestras cosas. Por eso es que nosotros no tenemos. Entonces, ellos van tomando así y la Tierra se está moviendo así y ellos están moviéndose así. Entonces, es una mezcla. Pasa en los dos hemisferios, pero no en la mitad. No en la mitad. Y más, además, ¿por qué no se produce tanto en el hemisferio sur? Porque además de las características que hemos nombrado, una dirección del viento, temperaturas anómalamente altas del agua, necesita un espacio grande, que sí lo tenemos en los dos Atlánticos, en la parte norte y no necesariamente en la parte sur. Muy bien. Clarísima la explicación. Vamos a ver, bueno, también qué está pasando por la nevada que hubo hace pocos días en Ecuador, algo que jamás había pasado. Pero antes queríamos conectarnos con Luis Prado, quien está en Miami nuevamente. Hola Luis, gracias por permanecer con nosotros. Quisiera sumarte a alguna cosa más de las que hemos dicho por el momento respecto a por qué se dan este tipo de huracanes tan frecuentemente y además tan devastadores. Es verdad lo que dice uno de los panelistas, que viene una corriente de vientos muy fuertes provenientes de Asia y África que se mezclan con las aguas cálidas del Atlántico y los vientos fríos que vienen desde el norte. Pero también hay algo claro, en todo Estados Unidos no es que se siga al pie de la letra lo que dice el presidente Trump. Por ejemplo, acá en la Florida, en la península floridana, se ha planteado desde el año 97 que sea una costa totalmente verde. Si damos un paseo por la ciudad, ustedes van a encontrar que hay muchos árboles, mucha vegetación, muchas casas con plantas ornamentales, frutales, que dan al ambiente frescura. Se ha logrado que vaya de la mano una compensación con la preocupación por el medio ambiente. ¿Qué digo con esto? Que si usted tiene árboles en su casa, también recibe deducciones de los taxes, de lo que son acá los impuestos. Si usted tiene en su casa, en su patio, árboles, también recibe bonificaciones. No solamente es tratar de que los gobiernos trabajen para evitar el calentamiento global, también es tratar de que los ciudadanos se comprometan en esto y aporten para evitar este calentamiento, esta polución del ambiente. Es decir, hay incentivos. Algo que quería acotar, disculpa. Mientras va avanzando la tecnología, también es imposible detener esta contaminación. ¿Por qué digo esto? Vivíamos tranquilos en los 80, quizás en los 70 sin aires acondicionados. Ahora, mientras más avanza el tiempo, mejores aires acondicionados, mejor condición del aire dentro de la casa, pero afuera más calentura
propicia al aparato que estamos usando en casa. Mientras más va pasando el tiempo, tenemos mejores autos, mejores vehículos, muchos de ellos con sistemas anti-smog, muchos de ellos con sistemas que evitan la contaminación del ambiente, pero también muchos cubren esas emanaciones, como lo hizo hace algún tiempo Volkswagen, que evitó que salgan en los reportes los datos de sus emisiones. Claro. Gracias a Dios entró a la competencia, hablando de tecnología, entró a la competencia Tesla con sus vehículos eléctricos. Pero para hacer un vehículo electrónico hay que también, como diría yo, hay que también sacrificar a la naturaleza, porque para que esas celdas energéticas funcionen, tienen que aplicar la minería y sacar minerales como el plutonio, que puede almacenar más por supuesto que energía eléctrica para este vehículo. Interesante reflexión, por supuesto, eso sí, esperamos que siempre la tecnología sea un apoyo para que la naturaleza mejore en realidad y para que las emisiones sean menos. Lo ideal, Vane, es emisiones cero. Vamos a ver, entonces este diálogo continúa, todavía tenemos tiempo en este espacio al mediodía que está pensado para usted, para la familia ecuatoriana. Si tiene inquietudes, todavía tenemos tiempo también para receptarlas, 3970-813, 3970-822, y estamos también en Facebook Live y a través de Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Una pausa y ya regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos tratando el cambio climático a propósito de estos grandes huracanes que aparecieron en la costa del Atlántico, ahí por el norte del continente. Impresionantes imágenes que vimos a lo largo de algunos días, sobre todo en algunas cadenas norteamericanas. Habría que hablar también cuánto de tiempo les damos a aquellas islas y a aquellos países que no son Norteamérica. Vimos lo que pasó en Cuba, pero muchísimas menos proporciones de lo que potencialmente podía pasar en Estados Unidos. Gracias a Dios, como decíamos hace un momento, los vientos bajaron y en Estados Unidos no pasó tanto como en otros países que sí sufrieron de verdad. Vamos a ver a continuación un reportaje en el que hablaremos de cómo se forman estos huracanes en realidad, qué es lo que pasa en esta temporada de huracanes. ¿Usted en algún momento sabe por qué se ocurren los huracanes? No sé. ¿No tiene idea? No, porque generalmente no lo vivimos por acá. Solo por el cambio climático, más o menos así, por ese tema, así. ¿Has escuchado algún huracán que ha surgido últimamente? El Irma, en lo que ha ido por el Caribe y ahorita está en Florida, Estados Unidos. ¿Qué has escuchado de este huracán? ¿Qué ha causado? El desastre catastrófico ahí, lo que es República Dominicana, Cuba y por ahora por la Florida, es algo que ha dejado sin viviendas a muchos allá por ahí. Sinceramente, los huracanes se originan por los tiempos que se está cambiando en la tierra, los tiempos cálidos, lluviosos, todo eso. ¿Usted se ha preguntado por qué se dan los huracanes? Los huracanes No tengo idea. Si bien todos hemos escuchado de los huracanes y sobre sus consecuencias en las costas del Caribe, no todos tenemos claro qué son y cómo se forman. Por eso acudimos hasta el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, para obtener más detalles, donde nos atendió el capitán Erwin Pinto, director de Oceanografía Naval. Los huracanes se generan por bajas presiones que se generan en el Océano Atlántico y en el Caribe. Estas bajas presiones se producen donde existen temperaturas del mar ligeramente por encima de lo normal. Para que se produzca un huracán, el mar tiene que tener una temperatura superior a 26 grados Celsius. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento, estos centros de baja presión se comienzan a incrementar en su valor, en su diferencia de presión, y hace que, podríamos decir, jalen más viento hacia ese centro de baja presión. Al ser un sistema que se retroalimenta, porque ese fenómeno genera una temperatura del mar mayor, comienza a producirse lo que conocemos como los huracanes. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 kilómetros por hora es llamado depresión tropical. Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 kilómetros por hora, se llama tormenta tropical, y al exceder los 118 kilómetros por hora, la tormenta tropical se convierte en huracán.
conforme vaya incrementando la velocidad del viento, evidentemente el huracán aumenta en su categoría. La categoría máxima que se tiene es la categoría de 5, que efectivamente 2 de los huracanes que hemos tenido en las últimas semanas tuvieron categoría 5 y posteriormente bajaron a categoría 4. ¿Qué significa categoría 5? Significa que los vientos son superiores a 150 millas por hora. En estos casos, los vientos llegaron inclusive a 300 millas por hora. Es realmente muy alta, una velocidad muy alta. La categoría no cataloga el tamaño del huracán, que es otro parámetro que también es importante considerar. La categoría únicamente cataloga la velocidad del viento. La categoría tampoco cataloga qué tan destructivo es el huracán, porque eso dependerá de dónde impacte. La energía que alimenta el huracán es la temperatura del mar. Una vez que topa tierra, se debilita y desaparece. Porque la temperatura de tierra se comporta de una manera distinta, no incrementa con la existencia del huracán. Entonces, siempre que un huracán tope tierra, va a disminuir su intensidad dramáticamente, drásticamente, y va a pasar de vientos muy muy fuertes a convertirse poco a poco en lo que se conoce como una tormenta tropical y finalmente desaparecer. La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico comienza del 1 de junio y termina el 30 de noviembre. La cuenca del Atlántico comprende el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico. En este momento estamos en pleno centro de la época de huracanes y estadísticamente, históricamente, los meses de septiembre siempre han sido los que han tenido mayor cantidad de huracanes por los motivos propios de la climatología de esta época. Ya con todo lo expuesto no podía irme sin antes hacerle la pregunta del millón. ¿Será que en Ecuador puede haber un huracán? No, afortunadamente no tenemos nosotros la posibilidad de tener huracanes en el país debido a nuestra posición geográfica. Las condiciones de latitud del Ecuador no permiten que exista esta vorticidad que genera los huracanes. Todos hemos visto este giro que se genera con los huracanes, se produce por algo conocido como el efecto Coriolis. El efecto Coriolis no tiene efecto, no tiene fuerza por encima de los 10 grados norte y por debajo de los 10 grados sur, como para poder generar un huracán. Entonces, por ese motivo, prácticamente está descartado, y de hecho, categóricamente está descartada la posibilidad de un huracán en las zonas ecuatoriales. Explicación que se suma a la que nos hizo también pues, el ingeniero, muchísimas gracias. Y en este punto nosotros hemos visto también a través de las redes sociales, prácticamente a través de la plataforma de YouTube, algunos videos curiosos que pues, nos gustaría que tal vez ustedes nos despejen algunas inquietudes. Y una de las que más llamó la atención era este ruido que hacía el huracán a su paso, un ruido bastante extraño y peculiar. No sé si es que la producción nos puede ayudar para poner el ruido. El agua de las costas, me dicen que eso tenemos y que llamó muchísimo la atención. Tenemos algunas cosas, se lo vamos a decir. Primero, el agua de las costas, tenemos unas imágenes en las que me llamó también a mí muchísimo la atención el terremoto en México, unas luces y unos destellos. Vamos a ver por qué sucedían. Pero en este caso... Desapareció el mar. Desapareció una costa. Leí por ahí que es normal también esto que suele pasar. Ingeniero. Mire, hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de olas, primero de un movimiento demasiadamente fuerte de grandes extensiones del océano, en el océano en este caso, ¿no es cierto? Y obviamente es una onda, y la onda tiene sus altos y sus bajos. Y el rato que llega con fuerzas determinadas, no siempre sucede esto, obviamente, pero llega la onda a topar la tierra y pierde su energía, pero hay un retroceso. Si usted lo ve cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la costa, nosotros en la parte de arriba sentimos un tipo de movimiento, pero en la parte de abajo sentimos otro tipo de movimiento. Veámosle cómo es que pasa en la mañana y en la noche en la playa, cuando nosotros vamos a la playa. O si vemos en la mañana, el agua está hasta cierto punto. Y marea alta y marea baja. Hagamos un símil de que esto es en grande. Claro. Ya. Esto es en grande. Ahora, no siempre ocurre eso. No puede venir todo lo que pasa en los tsunamis a veces, ¿no? Que se recoge muchísimo el mar y que luego viene con una fuerza imparable. Esto no es el caso. Sí, bueno, en realidad digamos que ese tipo de fenómeno tiene sus propias características, que son básicamente las que hemos visto, las que ocasionan este tipo de problemas. A mí me gustaría referirme, si ustedes me lo permiten, o sea, quizás a algo más cercano a nuestra realidad, porque como ya hemos visto, efectivamente, gracias a Dios no vamos a tener nosotros que enfrentar los huracanes, pero sí estamos enfrentando día a día otros problemas asociados con los cambios del clima. Y en esto de los cambios del clima yo quería no dejar de pasar unos asuntos muy rapiditos respecto al tema de la atribución. Esto de que efectivamente quiénes son los causantes o si es cambio climático porque lo causó el hombre, etc. Al final del día y al final de las cuentas,
A los damnificados eso no les interesa. Así es. A los damnificados lo que les interesa es tal vez. exactamente que haya una respuesta efectiva. Acá llega el fenómeno del niño, que puede ser peor o más devastador. Muchísimo más devastador. Exacto. Otro tema que es fundamental es el tema de la intensidad y frecuencia de este tipo de eventos, como los huracanes y muchos otros, como las sequías, las lluvias intensas. Nosotros hemos pasado estos últimos meses una serie de eventos extremos no habituales en realidad, porque lo que se va haciendo cada vez es que se va incrementando en frecuencia e intensidad. ¿Qué pasó en Papallacta, por ejemplo? El tema de Papallacta es muy interesante. Mira usted, el tema de Papallacta, este es un fenómeno anómalo que ocurre de vez en cuando. No ha sido la primera vez. Casualmente nosotros trabajamos en esa zona durante varios años y nos tuvimos al comienzo, ¿no? Bonito, la nevada, todo, pero este es un problema que con cierta frecuencia sucede. Con efecto del cambio climático, lo que está pasando es que cada vez este tipo de fenómenos son más frecuentes. Antes, por decirle algo, pasaba cada 20 años, ahora pasa cada 5 años. O la intensidad, pasaba 1 o 2 veces en la época invernal, ahora pasa más veces. Un detalle interesantísimo en Papallacta, ustedes saben, esa zona es muy proclive a los accidentes de tránsito. Sí, de hecho ya es. La causa principal de accidentes de tránsito en Papallacta, según reportes de la Policía Nacional, es el cambio de clima, son los problemas climáticos, la neblina, estos abruptos cambios de clima. El tema del congelamiento del asfalto, claro. etc. Entonces, ese es. Y el otro puntito que yo quería no dejar de mencionar, que también por eso es estos porcentajes grandes de desconocimiento y de falta de acción en algunas personas y en algunos gobiernos, es la educación. El tema de la educación es fundamental y tenemos que ir trabajando muy fuertemente en esa línea. Una juventud, una niñez educada son los futuros gobernantes que tomarán las decisiones adecuadas. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones de este tema y son 2 cosas que tenemos como tarea pendiente para incluirla en la malla curricular: educación ambiental y educación vial. Así que les dejamos a la gente que se encarga de la política pública pues que esa misión. Y vamos a ver otro video que tiene que ver con los terremotos, algo que tal vez sí es cercano a nuestra realidad, ingeniero, y son estas luces que se generan, que fueron captadas antes del movimiento, 8.2 grados, un movimiento bastante fuerte. ¿Qué son esas luces en el firmamento? Si le doy una respuesta categórica, le estaría mintiendo. Pero obviamente estamos hablando en la atmósfera y posiblemente son algunas descargas eléctricas que se puedan generar. Pero aprovecho para señalar algunas cosas que apareció en las redes sociales y en las noticias. Claro que sí. Alguna relación con los, digamos, con estos eventos climáticos anómalos o naturales. Con los terremotos no existe una relación. No hay una relación del cambio climático con los terremotos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las génesis son totalmente diferentes. Que pueda haber una coincidencia en las fechas o en los lugares es meramente una coincidencia, ¿no? Por lo menos la ciencia no la ha detectado. A pesar de que obviamente hay escritos, inclusive por científicos, y hay mucha ciencia ficción, pero uno no... Se presta para eso, evidentemente. Si es que no podemos dar además una explicación científica determinada para este tema de las luces, por ejemplo, bueno, se puede prestar para ciertas cosas. Por ahí alguna gente podría decir algo que no necesariamente sea real. Vamos nosotros a ir en este momento a nuestro segmento. Se dice que atrás mío van a aparecer unas claquetitas en las que vamos a ver si son reales o no las cosas que dice la gente por ahí, las cosas que dice la gente coloquialmente en la calle. Veamos, en este caso, ingeniero, me ayuda usted con la primera, por favor. ¿Qué nos dice la primera claqueta? Se dice que los huracanes son causados por el calentamiento global. No son causados por el calentamiento global, que existe la posibilidad que tiene que todavía ser demostrada de que algunos elementos del calentamiento global lo que están haciendo es incrementando la intensidad de este tipo de eventos, no la frecuencia necesariamente, pero sí la intensidad. Eso es importantísimo saberlo. Vamos a ver qué nos propone el siguiente. Se dice que de la tarde nos dice: los terremotos son impredecibles y no tienen que ver con la contaminación. ¿Será? Sí, yo diría que efectivamente es así. Tanto como impredecibles, no. La ciencia ha ido avanzando. Ahora hay sistemas de alerta temprana que nos permiten detectar, ¿no? Exacto, con alguna proximidad, digamos. O sea, sería maravilloso si pudiéramos decir va a suceder un terremoto de aquí a 2 años, ¿no? Pero con término de algunas horas o minutos estamos llegando a esos niveles. No tienen ninguna relación con la contaminación ni con el cambio climático.
una cosa con la otra. Dice mucha gente que la Tierra se está defendiendo. ¿Será que están conectadas algunas cosas y nosotros todavía no lo sabemos? Quizás con el tiempo. Vamos a ver, nuestro tercer se dice que de la tarde. ¿Ecuador está a salvo de huracanes? Lo decíamos hace un momento. Sí, categóricamente está a salvo de huracanes. Imposible. De remolinos, pero pueden pasar, es decir, estos corrientes de aire que forman remolinos en el... Eso ha pasado. Bueno, aquí en el Ecuador hemos tenido... ¿no? Hace 2 años. Tenido, pero son otro, digamos, es otra física. La física de los huracanes es totalmente diferente, eso no lo vamos a tener aquí. Pero remolinos o como torbellinos o los nombres que le queramos dar, ya lo hemos tenido en varias partes del país y lo vamos a seguir teniendo. Pero la física, la génesis es otra. Perfecto, entendido. Vamos a ver, nuestro último, se dice que del día, nos propone, ¿no podemos frenar el cambio climático? Yo soy optimista y estoy seguro que sí podemos frenar el cambio. No se puede desacelerar quizás, pero frenarlo. Sí, o sea, el tema es que en la medida en que la mayoría de los países, sobre todo los que son los mayormente emisores de gases de efecto invernadero, asuman políticas y eso se vea soportado, sustentado con la gestión, con el esfuerzo que hagan el resto de los países del mundo, pues hay una manera de ir paulatinamente enfrentando adecuadamente, reduciendo las causas. El problema en sí, digamos, la parte más crítica ya está causada, ¿cierto? Pero sí hay maneras de irlo atenuando y de enfrentarlo. Lo más importante para nosotros es estar en capacidad de enfrentar el problema. Así es, y implica prevención, planificación y responsabilidades. Muchísimas gracias a Jorge Núñez Jara, pero también al ingeniero Luis Cáceres por sus valiosas respuestas a las inquietudes que teníamos. Y vamos a cerrar con Luis Prado, que todavía está en la línea, y a él queremos preguntarle de la cobertura que ha hecho en los últimos días, qué sabe de nuestros migrantes ecuatorianos. Entiendo que hay muchos ahí en la península de la Florida, particularmente en Miami. Te escuchamos, Luis. Sí, precisamente ya en estos días hemos contactado a algunos migrantes ecuatorianos que se encuentran acá, algunos todavía en calidad de refugiados en los albergues, pues muchos vivían en los cayos de la Florida y sus casas han sido destruidas. Otros ya se movilizaron a sus casas, no nos hemos podido comunicar todavía porque hace falta que se reactive el servicio eléctrico en algunos sitios. Lo importante de decirle a la familia ecuatoriana es que no ha resultado ningún ecuatoriano fallecido en este huracán. Muchos tenemos la experiencia de que, como vivíamos en sectores donde se inundaba mucho, podemos vivir tranquilos hasta que las aguas bajen. Pero muchos también, hijos de ecuatorianos que nacieron acá, se encuentran con sus padres a buen recaudo. Lo importante, antes de despedirme, es decirles de que los ecuatorianos residentes acá en la Florida estamos bien, estamos a salvo, estamos ayudando. Una cuadrilla de un grupo de ecuatorianos, la Liga Ecuatoriana en Miami, se ha organizado para ir a ayudar a muchos sitios a cortar vegetación, a construir, reconstruir casas y también para lograr llevar alimentos a albergues que el día de hoy están pasando penurias porque son albergues de ancianos que están en un cuarto, un quinto piso, entonces ellos se encuentran trabajando en esto. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por tu aporte, también por darnos esas recomendaciones y por mostrar que la solidaridad en estos momentos tiene que hacerse presente, sobre todo pues con la gente que lo necesita, las personas de la tercera edad. Así que buenas noticias para el país, no tenemos compatriotas que se encuentran afectados, pero desde aquí les recomendamos también a seguir los canales oficiales, a reportarse periódicamente con la Cancillería, porque me imagino que tendrán muchos familiares que estuvieron preocupados por ustedes en estos días. Gracias, Luis, un abrazo desde aquí. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, quienes nos han enseñado muchísimas de las cosas que hemos visto en este día. A ustedes que están del otro lado de la pantalla les decimos que no se vayan porque venimos con Inclusión en Acción enseguida con Wilson Reynoso. Ya venimos con eso.
Hoy es jueves y como siempre tenemos nuestro segmento Inclusión en Acción y damos la bienvenida a nuestro compañero Wilson Reynoso, que está aquí para hablarnos de algo muy interesante, una lectura sin fronteras. ¿Es posible? Claro que sí. En primer lugar, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos televidentes, para ti, Vane, para Arturo también, y decirles que también estoy motivado, ¿no? Primero déjeme expresar que estoy motivado porque juega mi liga, pues. Estamos motivados y desmotivados. Motivados y nerviosos. Sí. Una combinación de nervio y motivación es más o menos, ¿no? Los resultados no han sido los más esperados en la última temporada, así que veamos ahora ya con Barcos ahí si es que hacemos algo, porque Barcos es la liga. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver, de todas maneras, yo creo que todos los liguistas estamos, todos quienes somos hinchas, y sobre todo los que tenemos hasta el pelo característico, ya podemos decir que estamos muy identificados con nuestro equipo y a ver qué pasa el día de hoy. Bueno, hablar de la lectura sin fronteras efectivamente es hablar de una verdadera integración, sin parangón en lo que tiene que ver con una verdadera accesibilidad. Antes era difícil, efectivamente, habían pocas bibliotecas accesibles para personas con discapacidad y ahora la manera de llegar con estos audiolibros o con textos digitales va a permitir que más de 3 millones de personas con discapacidad visual en el mundo entero puedan conocer, puedan recibir todo este cúmulo de conocimientos a través de la lectoescritura. Tienes preparada una nota, ¿no? Nosotros tenemos de esta hora una nota que recaba todo lo que tiene que ver con un tratado del cual nuestro país forma parte. Son 20 naciones del Tratado de Marrakech que cumple con este objetivo de dar accesibilidad a todas las personas con discapacidad. Miremos y escuchemos el reportaje. Buenas noticias para el conglomerado con discapacidad. Con la ratificación de Ecuador, Guatemala y Canadá, se da paso al Tratado de Marrakech, que permite la utilización de textos en lenguaje braille y digital, pese a que están protegidos con los derechos de autor. El Tratado de Marrakech utiliza el sistema de derecho de autor, una de las flexibilidades del sistema de derecho de autor, que son las limitaciones y excepciones, y en esta línea lo que hace es posibilitar que un grupo de personas alrededor del mundo, alrededor de 300 millones de personas, que tienen discapacidad visual puedan acceder a la educación, a la información, al conocimiento en general a través de las flexibilidades del sistema de derecho de autor, estableciendo una limitación y excepción para que las personas con discapacidad visual puedan transformar las obras en formato impreso a obras en formatos accesibles, como puede ser formato braille, audiolibro, letra grande. Con este tratado se beneficiarán en Ecuador aproximadamente 150.000 personas que cuentan con el carnet y registro del CONADIS. Porque ya podemos decir que vamos a entrar también nosotros en la era del conocimiento. También nosotros podemos integrarnos a las acciones sociales y a las acciones socioeconómicas de nuestra familia y de nuestro país. ¿Qué pasa cuando un formato no es accesible? No necesariamente cumple con las 3 características básicas que son que debe tener una buena estructura, debe tener un contenido lógicamente ordenado y por supuesto debe tener características de estilo definidas para que para una persona con discapacidad visual sea fácil y pueda leer pues de manera armónica, lógica y ordenada. Un logro más que fortalece la inclusión y el derecho al conocimiento de personas con discapacidad. Fantástica iniciativa, Wilson, déjame felicitarte, bueno, no solo a ti, sino a quienes lo hacen y porque se ayuda a muchísimas personas que antes en realidad no tenían la forma de poder salir adelante. ¿Qué le parece, Vanessa? ¿Cuál es su opinión? Muy interesante y me parece que la lectura debe estar al alcance de todos y de todas. Así que buenísima la iniciativa y qué bueno que Ecuador forme parte de este tipo de acuerdos. Perfecto. ¿Y has tenido la oportunidad de tener a la mano acceso a este tipo de documentos? Sí, efectivamente, ya estamos utilizando lo que es el disco cósmico, podemos ingresar a través del internet, hemos ingresado también a la página de la FENSE aquí en Ecuador y quiero comentarles que ya hay un repositorio bastante amplio. Existen ya 2 teras de información para que quienes deseen intercalar, quienes deseen conocer acerca de nuestros historiadores ecuatorianos lo puedan hacer. Eso lo vamos a presentar en la segunda emisión, o sea, el próximo jueves, cómo usted puede acceder a estos repositorios y usted puede interactuar,
puede descargar los libros y puede leerlos con total confianza a través de los lectores de pantalla. ¿Tienen costo? No tienen costo, absolutamente, eso es gratuito. Tú lo puedes descargar y lo puedes leer. Quiero comentar que existen 2 lectores de pantalla apropiados para esto. El JAWS, JAWS, que puede ser aplicado para laptop como para PC. ¿Uno puede bajárselos de internet también? Efectivamente. ¿Estos programas? Sí existen unos aplicativos, pero si quieres también existe el NVDA con V, es un lector más accesible y abierto. O sea, ese sí se lo puede descargar totalmente gratis para que usted pueda leer todo lo que encierra la computadora. Así que dejamos con la inquietud entonces. La cita será el próximo jueves a esta misma hora por este mismo canal. El próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Claro que sí, les esperamos. Yo me acuerdo de una serie muy clásica y muy cómica. El famoso Chavo del 8. Chavito del 8, ¿Cómo no? con el que crecimos. Pero quiero decirles algo muy importante, que estos logros lo que hacen es que se rompe ese paradigma de no querer estudiar, de que cuando usted va al colegio, cuando usted va a la universidad, cuando usted va a la escuela, se encuentre con esas barreras tan fuertes de que usted no pueda ejercer o no pueda acceder a una buena preparación académica. Por supuesto. Se llama inclusión y la forma de hacerlo es queriendo, nada más. Y ahora yo creo que sería importante que también las leyes que amparan a personas con discapacidad, nuestra Constitución, esté dentro de este repositorio para que lo puedan conocer. Wilson, te agradecemos, nos vemos el próximo jueves contigo. Ya es la 1:00 de la tarde, nos está esperando ya para los deportes. Ya viene el equipo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana y que gane Liga. Y que gane Liga. Pero nosotros le comentamos que mañana tenemos otro tema muy importante. Además de Vamos a Leer, tendremos también la oportunidad de debatir otro tema que tiene que ver con la soledad. La soledad, un momento importante de cada ser humano que hasta dónde también es bueno. Eso lo hablaremos aquí. No se vayan entonces, continúen con nosotros con Ecuador TV. Te esperamos mañana 2:00 por aquí mismo. Chao.